El pensamiento del necio que confía en sus riquezas y se jacta de ellas se describe en los versículos 10 al 13 de este Salmo 49. En ellos leemos lo siguiente: Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitantes para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. La muerte nos iguala a todos en esta vida, ya seamos sabios o necios, ricos o pobres. Este hecho inevitable deberá llevarnos a la reflexión para así aprender a relativizar y dar a las cosas terrenales su verdadero valor a diferencia de lo divino. Por eso Satanás no está interesado en que pensemos, y actualmente vemos cómo usa personas, instituciones y medios para entretener al hombre desde que es un niño y así no ejercite su mente. Y si es necesario, se usa la herramienta del miedo para ofrecer protección frente a un supuesto peligro, a cambio de ceder nuestras voluntades al dictado de intereses contrarios a los mandatos de Dios. El hombre se autoengaña en su deseo de querer trascender y por eso en su íntimo pensamiento cree que dando su nombre a las cosas, éstas van a permanecer para siempre y él será recordado. Pero como nos revela el versículo 12, el hombre no permanecerá en honra al ser semejante a las bestias que perecen. Es decir, al cabo de unos años, nadie o poca gente se acordará de ti. Además, resulta evidente que nadie podrá llevarse lo que haya conseguido en esta vida y al morir dejan a otros sus riquezas. Como se nos dice en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Por eso la necedad se muestra en personas que viven afanadas en acumular cosas como si esto no fuera cierto. Pero cuidado, dado que este afán se halla tanto en quienes poseen mucho como los que tienen poco y viven a espaldas de Dios diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos, según se describe a estos necios en Isaías 22:13. De ahí que este Salmo 49 comience sus primeros dos versículos dirigiéndose a todos los habitantes del mundo, sean plebeyos o nobles, ricos o pobres, y nos invite en el versículo 13 a reflexionar, porque este camino es locura. Pero si el hombre no detuviera sus pasos para meditar sobre todo esto, pagará las consecuencias descritas en el versículo 14, a tenor del cual, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. En este sentido, es penoso ver cómo algunos se empeñan en querer aparentar juventud hasta la muerte, sometiéndose a costosas cirugías en el afán por querer transformarlo de fuera en vez de lo de dentro. La belleza exterior se consume hasta el polvo, y el alma acaba en el infierno para siempre. Sin embargo, la otra opción nos conduce por la senda revelada en el versículo 15, el cual dice lo siguiente: Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Lo anterior nos describe los dos únicos caminos por los que podemos transitar en esta vida. La Biblia es tajante en este sentido, y según andemos por uno o por otro, llegaremos finalmente a destinos opuestos. Por ello, todo hombre debe decidir si desea el final glorioso o la muerte eterna mientras es guiado por el buen pastor o por Satanás, según el camino escogido. Porque el padre de la mentira hace creer al hombre que su rechazo a Dios para no someterse a su voluntad le hace libre, cuando es todo lo contrario. Por eso pregunta Pablo a estos incrédulos en Romanos 6:16 que ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, el hombre puede creerse libre dentro de una celda, pero en realidad no lo es, porque siempre es esclavo de quien le lleva a la muerte o a la vida eterna. Por tanto, ¿somos esclavos de Satanás o de Cristo? No hay otra opción,
ya que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, según 2 de Pedro 2:19. En virtud de lo anterior, la reflexión nos conduce a lo reflejado en la parte final de este Salmo 49, los versículos 16 al 20, en los que leemos lo siguiente: No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El resumen de todo es que no debemos temer ni envidiar a los incrédulos por mucha riqueza que tengan, porque nuestra confianza está en Cristo, por quien Dios nos da todo lo que necesitamos en esta vida, a tenor de Romanos 8:32. Y como nos dice el versículo 20 del Salmo, dar la espalda a Dios para confiar en las riquezas o las cosas de este mundo nos convierte en hombres sin entendimiento, semejantes a las bestias que solo viven para satisfacer sus instintos hasta que mueren. Es una vida sin propósito en la que uno se cree que sabe, pero en realidad no sabe nada. Uno cree que es libre de hacer lo que le da la gana, pero no sabe que es esclavo de otro. Uno cree que consiguiendo cosas será feliz para dejar de ilusionarse cuando las consigue. Uno cree que el placer le llenará hasta que lo obtiene y se acaba hartando tras haberlo alcanzado. Uno cree que afanarse en acumular dinero le hará vivir como desea el resto de su vida y no sabe que esa misma noche que amasó toda su riqueza, vienen a pedirle su alma. En definitiva, el hombre sin Dios nada sabe, es necio, es como una bestia. Que Dios tenga compasión de ellos para llevarlos a Cristo. Amén.